Buenas noches, mi nombre es Claudia Lisset Villatoro Pérez de Lucas. Soy estudiante de la maestría de la Escuela de Gestión Pública. Esta noche desarrollaré el tema Teoría de la Administración Pública. Trazaré una línea imaginaria horizontal mencionando los diferentes filósofos y personajes expertos en el estudio del Estado y de la administración. Y por último escribiré los dos autores que más llamaron mi atención para estudiar la bibliografía. Entonces empezaré con la línea imaginaria. En los inicios, en el año 753 a.C., se aplicaba el derecho romano arcaico. Esto quería decir infringir en los mores maorum, es decir, violar la ley divina. Ellos decían que al violar la ley divina los dioses los castigaban a ellos. Esto va cambiando en el año 449, igual antes de Cristo, cuando tenemos a Sócrates, que Sócrates ya estudia la administración como una habilidad. Aquí vamos viendo que ya va cambiando un poco la mentalidad y el modo de castigar o de dirigir o de normar una sociedad. Tenemos entre el año 340 y 380, igual antes de Cristo, tenemos a Platón y Aristóteles. Platón crea la primera escuela de filosofía y Aristóteles estudia con él. Entonces Aristóteles ya hace una división de la monarquía, de la aristocracia y la democracia. Luego tenemos en el año 235, igual antes de Cristo, pues ya tenemos un derecho romano ya más estudiado, ya más fomentado, y luego pues el derecho romano posclásico. Luego aquí ya nos dividimos y nos vamos al año de 527 después de Cristo, que ya tenemos un derecho justiniano. Entonces acá empezamos a estudiar, vamos a notar la diferencia de cómo se vivía un estado, una administración en los años antes de Cristo y después de Cristo. Luego ya tenemos que en el siglo XV empezamos con Francis Bacon, que él ve la administración como principal, no solo como un accesorio, sino algo como principal. Luego ya tenemos en el siglo XIX a Henry Fayol, que él expone que las empresas necesitan planear, organizar, coordinar, controlar y dirigir. Ellos ya necesitan tener un mayor control. Luego tenemos igual en el siglo XIX, que si nos podemos dar cuenta, este siglo es donde nos presenta los mayores autores, donde se dan las mayores modificaciones y donde ya se crea en sí el estudio de la administración. Entonces en el siglo XIX tenemos a Frederick Taylor, que se ha nombrado como el padre de la administración, ya que él ha elaborado métodos de estudio. Esto es en el siglo XIX. Luego de Frederick Taylor encontramos a Henry Lawrence, que él mejoró el control administrativo. O sea, ya empezamos a ver que ya hay controles administrativos, que no solo se vive la división, sino ya tenemos unos controles administrativos. En el siglo igual XIX tenemos a Wilson Gagnon, que él es el padre de la ciencia de la administración pública. Él dice que la administración es el gobierno en acción. Luego seguimos con John Pfrifinger, que es él hace la coordinación de esfuerzos que tiene que hacer ya un gobierno, ¿verdad? Entonces ya empezamos a ver cómo se va uniendo la administración con los gobiernos a través de la historia. Esta es una breve reseña para tratar de enfocarnos y entender un poco mejor las bibliografías. Yo he tomado Aristóteles, que es uno de los principales filósofos, y he tomado a Frederick Taylor, que él es como que él empieza a fundamentar, a conformar ya una administración más estable. Entonces tenemos que Aristóteles, él nació en el año 384 al año 322
Él nació en esta gira en Macedonia, él era hijo de un médico de la corte real. Él se trasladó a Atenas cuando tenía 17 años para estudiar en la Academia de Platón. Entonces llega él y empieza como estudiante y luego pasa a ser maestro. Él estuvo 20 años ahí y pues luego se traslada a otra ciudad. Cuando Platón muere, viaja a Asos, Asia, y ahí él es asesor, es mentor del hijo menor del gobernador, que en ese entonces era pues, él empezó a asesorar al hijo del rey, y en la historia lo conocemos como Alejandro III el Magno, ¿verdad? Entonces podemos conocer que Aristóteles tuvo una vida metida en lo que es la administración, en lo que es el Estado. Entonces Alejandro Magno Aristóteles asesora a Alejandro Magno cuando él ya lo coronan rey. Pues entonces él regresa a Atenas y establece su primera escuela, como lo hizo Platón. Y él a la escuela le pone como nombre Eliseo, porque él decía que cuando los maestros y los estudiantes a veces discutían temas o se formaban nuevos temas, regularmente lo hacían en el liceo. Entonces es por esto que él crea la escuela peripatética y le da el nombre pues, del liceo, debido a lo que ya expliqué, ¿verdad? Con la muerte de Alejandro en el año 323 a.C., creció un fuerte sentimiento anti-macedonio y Aristóteles se retira hacia una propiedad familiar, donde a una isla llamada Eubea, en Cáliz, donde un año más tarde muere, ¿verdad? Entonces, lo que puedo rescatar y lo que me llamó la atención de Aristóteles es de que les hace las tres divisiones, ¿verdad? Él divide que el gobierno se puede presentar en tres formas, que es la monarquía, que es donde gobierna uno solo, que es la aristocracia, donde gobierna una minoría de personas, pero son personas de bien, y donde gobierna la república, que es el gobierno de la mayoría, ¿verdad? Por eso me llamó a mí la atención Aristóteles, porque traía la escuela de Platón y creo que fue uno de los primeros fundadores. Y pues también conocemos de que él hace la división de que la sociedad tenía que tener leyes, se tenían que crear leyes a través de una asamblea. Ya podemos empezar a conocer los términos asamblea, y que la sociedad tenía que vivir bien y alguien tenía que velar porque esa sociedad viviera bien. Entonces acá ya desde años antes de Cristo empezamos a ver que el Estado ya empieza a tomar forma, ya hay divisiones de poderes, ya se empieza a formar, ya a organizar la sociedad a través de estos filósofos y pues expertos en el tema, ¿verdad?